Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la segunda sección del curso de controladores DAIS de la parte de software de Utility Software. Dijimos que en el día de hoy vamos a empezar a programar. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a empezar. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan bien? Aló. Aló, sí, señor, ¿lo escucho? Sí, señor. Ok. Ok, vale. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. Entonces, como nos podemos dar cuenta, vamos a empezar desde cero teniendo el software cerrado, ¿sí? La idea sería, este es el icono del software, se llama Utility Software, el amarillito que está en la parte de abajo. Le voy a dar clic. Yo estoy conectado a un control acá, entonces por lo mismo vamos a poder hacer pues toda la simulación de podernos conectar al control. Entonces, el primer botón, este, es para hacer las conexiones. Hay tres tipos de conexión. El puerto de servicio, que es el puerto USB tipo impresora. El puerto serial, que es para conectarse por RS232. Y el TCP/IP. Entonces, normalmente cuando necesiten actualizar el firmware, por experiencia propia, les digo que es necesario que lo hagan por el puerto USB. Debido a que si lo hacen por TCP/IP, o si lo hacen por serial, es demasiado lento. Si lo hacen por TCP/IP, es muy rápido, pero corren el riesgo que si en algún momento el cable se corrió, se movió, se perdió la comunicación Ethernet o algo, se les quede a mitad de proceso la subida de su firmware y el control quede bloqueado totalmente. Entonces, siempre es recomendable hacer las actualizaciones de firmware por el USB. Nos vamos a conectar ahorita por TCP/IP, le vamos a decir acá, yo ya tengo ahí la IP configurada, él guarda siempre las últimas 5 IPs que se conectan, pero la vamos a hacer por aquí para poder saber cómo es. Acá seleccionamos el tipo de comunicación, ya sabe, puerto de servicio es USB, puerto serial es serial y el puerto TCP/IP que es el puerto de Ethernet. Acá podemos configurarle, pero esto ya viene por defecto, los datos avanzados. Acá el ID del controlador que nos vamos a conectar y acá podemos hacer una verificación, como decir un PIN a la IP que nos vamos a conectar. Le damos clic ahí y acá nos sale de que sí está conectada a la IP, se le está pudiendo hacer el PIN correctamente. Entonces le damos OK. Él va a conectar. Primero, hay 4 niveles de servicio, el básico, el customizado, el de servicio y el máster. Lo único es de que cada uno de ellos pues tiene más niveles, eh, más acceso, ¿sí? Entonces el máster es el que más acceso tiene. La clave es transparente para cualquiera que tenga un control, es 2002, o sea, 2002. Esa es la clave por defecto para ese usuario. Entonces, ya estando conectados a un control como tal, vamos a mirar cada uno de los botones. Entonces, el primero que está acá a la mano izquierda, su parte superior, es el botón para desconectarnos. Estos dos son para hacer conexión tipo modem, las cuales no utilizamos normalmente. Esto es para hacer el cambio de nivel de conexión que queramos. Acá, si hicimos ¿Bien todo? Vale, lleva eso, Camilo, me hago. algo, favor, bloquear los Oiga, audios. preguntando nomás. Pero esto sí pelea, ¿no? No le puedes. Proseguimos. Entonces, acá cuando ya tengan algún backup guardado, acá con este pueden abrir el backup por si ustedes quieren cargar ese mismo backup en otro control. Entonces acá pueden darle clic para subir. Acá estos son backups que yo tengo guardados. Entonces yo lo puedo abrir como tal, ¿vale? Esto es para guardar, esto es para salvar todo. Acá podemos exportar cuando tenemos algún histórico, el histórico de alarmas o algo, o los set points, o las protecciones, las podemos guardar y exportarlas a Excel, a Power, a CSV, que diga, ¿sí?
Para cerrar proyecto, para guardar, sí, cerrarlo, imprimir, vista previa, configuraciones. Entonces acá en configuraciones está toda la parte de comunicaciones, la parte pues este es ya de configuración, pero configuración del software, ¿sí? Entonces la parte pues de idiomas, el modem, toda la parte de la oscilografía, que esa es acá en trending, la parte de mantenimientos, el firmware que firmware tiene, si lo queremos conectar o actualizar, tiempo de sincronización, logo, ¿sí? Son cosas acá básicas de lo que es el software. Esta se llama la opción N. La opción N es de que todos los controles traen una opción N, que es la opción de Internet o de Ethernet. Entonces acá es donde le configuramos o podemos revisar qué IP tiene el dispositivo. Si yo le digo acá, la flecha azul es para leer el dispositivo, la flecha roja es para hacer algún cambio yo en el dispositivo, para copiarlo. Entonces, yo le digo leer y nos está diciendo que el control que yo debo conectarme o el que estoy conectado, si se dan cuenta acá abajo, dice que está al 192.168.20.61. Y ahí está la IP en la parte superior. Esa es la que nos estamos conectando. Tenemos un gateway y una máscara de su red. Esta es la configuración que tiene la opción N. Si queremos cambiar la IP y acá ponerle 62, 65, 70 y decirle grabar, entonces el dispositivo se nos va, el software se nos va a desconectar del dispositivo debido a que le cambiamos la IP. Y este se llama opción N, es para actualizar el firmware, solo el firmware de la opción de Ethernet. O sea, cada control, según la referencia, trae firmware para el control y un firmware aparte para el Ethernet, o trae uno para los dos, dependiendo del tipo de control. ¿Sí? Con esto es el configurador Modbus. Entonces aquí podemos mirar cómo vamos a utilizar los códigos Modbus y los podemos hacer alguna lectura de los códigos Modbus. ¿Sí? Es el mapa Modbus, pero dependiendo cómo lo vayamos a utilizar, ahí podemos hacer las lecturas. Es como un verificador para configurar las etiquetas. Actualizaciones. Entonces, todo control de estos viene por defecto como lo compre el cliente. Entonces, debe decir si el control viene con opción N, si viene con opción esto A1, D1. Esas opciones son opciones las cuales nos permiten tener acceso a un hardware adicional del control o a un software adicional. Entonces, por acá, cuando necesitamos actualizar la versión del control, colocamos acá, todo control tiene una calcomanía con la parte que trae todo lo que es la orden, el número de orden, la orden de servicio, el número serial del equipo. Tenemos que digitalizar eso, decirle NETS para que él nos bote, él nos barro y ahí nos bota un listado donde vamos a seleccionar la opción que queremos implementarle de más o la opción que queramos quitarle, si es dado el caso que la tenga. Y él nos va a arrojar un código. Ese código me lo tienen que enviar a mí. Yo con Casa Matriz hago una gestión, ellos nos reenvían un código diferente, ustedes digitan ese código y ya, se actualizó el equipo con la opción que ustedes quisieron. Si es gratuita, pues que se les montara gratuita. Si la opción es paga, pues obviamente hay que pagar por esa opción y se le actualiza inmediatamente el firmware del equipo, ¿sí? O si la quisieron quitar porque no la van a utilizar, pues entonces se puede quitar. Esa es la de actualizar las opciones. Acá, acá es donde, acá hacemos el proceso para que nos arroje el código para enviarlo a fábrica. Y cuando fábrica nos envía el código, aquí al lado es donde vamos a colocar el código que nos enviaron y damos OK y automáticamente se va a actualizar el control con la opción que le estamos ingresando. Este ítem es para actualizar el firmware, ¿sí? Acá yo le doy y actualizo el firmware del control. ¿De dónde lo tengo que descargar? Entonces, los firmware se descargan de la misma página de Dave. Entonces, uno viene acá, como les dije ayer, productos. Y estando en la página de Dave, se escogen el control, si tiene una GC150, un 200, el que tengan, ¿sí?
le ingresan al control, abajo dice software, y ahí aparecen dos software, el utility software, que es el que estamos aprendiendo para la utilización para poder programar, y este que dice software general. Este es el firmware que debemos incluirle al equipo. Este es el firmware. Entonces es muy fácil de descargar y podemos continuar. Acá, esto es la configuración de las vistas, o sea, todo control tiene unas pantallitas, que esas pantallitas están ubicadas de la siguiente manera. Acá sale esa pantallita y lo que nosotros vamos a hacer es de que cada pantallita tiene unas variables. Entonces lo que podemos es cambiar las variables. Si yo le doy acá, él me permite que yo no quiera visualizar ahí el factor de potencia del generador, que quiero una entrada analógica. Entonces yo puedo cambiar de posición, ¿sí? De posición puedo cambiar, ahí me va a salir ahora las RPMs. Entonces, en cada pantallazo, ¿sí? Podemos configurarlo a como queremos que el operador de pronto lo mire. Eso nos sirve porque de pronto los operadores toman los datos cada hora, cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es esto, que le podemos organizar esos datos para que le queden del mismo orden como generan la data ellos. Estos son para poder configurar los AOP, que son unas pantallitas que se venden para las alarmas. Entonces ahí se pueden meter los papelitos de qué significa cada alarma y que prende el bombillito deseado. Entonces se pueden instalar hasta 2 módulos de esos. Acá está todo lo del PID. Entonces acá está cada uno de los PIDs, cómo está configurado o cómo lo queremos configurar. Hay unos módulos que se llaman los módulos CIO. Son módulos adicionales de comunicación para extender entradas analógicas, para entender entradas binarias, para extender salidas binarias, ¿sí? Entonces, dependiendo la complejidad del proyecto, puede hacer que se lleguen a requerir. Un segundo, quito esto de acá y ya. Listo. Entonces, acá tenemos los contadores. Entonces, en los contadores están todos los contadores de maniobra de los interruptores. El main breaker puede ir contando cuántas veces abre y cierra las operaciones. El del generador también. Lo mismo las horas de operación. Entonces, acá está todo el discriminado de horas de operación. Y se puede configurar acá los que se llaman los service time. Los service time sirven para colocar alarmas para poder de que el equipo nos avise cuando se va acercando la hora del mantenimiento. Y pues muchas cosas demás. Identificador. Acá nos dice cuál es el identificador, ¿sí? Y la IP. Eso solamente es pues información. Acá sí viene un dato importante. Entonces, cada vez que nosotros queremos guardar un backup, ¿sí? Usted lo podría hacer desde esta forma, decirle aquí guardar y guarda un archivo, pero no les queda completo. Guarda parcialmente el archivo. Entonces es preferible venir acá, decirle F6, ¿sí? Aquí, y nosotros vamos a seleccionar lo más interesante o lo que nosotros necesitemos o todo dado el caso. Entonces yo el único ítem que recomiendo no cargarlo es el de las traducciones. ¿Por qué? Porque es que las traducciones ocupan demasiado espacio. Son muchas bases de datos, son muchos idiomas, entonces la verdad yo no la utilizo. Entonces yo la quito de acá y ahí sí genero acá el run, donde me va a generar un backup. Entonces este backup lo vamos a llamar aquí prueba. Entonces le digo guardar y listo. Ahí está empezando a hacer el backup correspondiente. Y ese nos sirve para cuando ustedes están operando las máquinas y llega a haber alguna falla
hubo un shutdown y todo. Entonces ustedes pueden descargar el backup, enviármelo para poder así yo analizar cuando ustedes tengan una falla y poderles decir, el generador no tuvo problemas mecánicos, hubo una frecuencia, soltó la carga, está oscilando por tal cosa, entonces la falla, el análisis de causa raíz sucedió por tal cosa. ¿Listo? Cuando queremos los values, mirar valores instantáneos en una puesta en servicio, podemos utilizar esto. Esto simplemente lo abrimos acá, le decimos añadir y colocamos la variable que queramos que funcione. Entonces colocamos alguna variable, lo pasan a este sector con la flechita que está en la parte acá media y le dan OK. Simplemente nos va a salir en tiempo real el valor que tiene esa variable en ese momento, que ahorita pues obviamente es 0 voltios. Y pues en qué unidad se está midiendo y el rango de valores mínimos y máximos que debería tener. Eso hasta aquí. Estas son las configuraciones de entradas y salidas digitales. Entonces hay dos maneras de configurarla. Una, este cuadrito nos ayuda bastante. Los podemos cargar. Podemos cargarlos y la otra opción es que podemos ir directamente a los parámetros y configurarlas nosotros mismos, ¿sí? Ya dependiendo pues de cada persona. Normalmente yo le doy ahí y aquí tiene todos unos comandos. Ese engranaje es como el control de comandos. Entonces, ahí tiene para prender el generador, para apagarlo, para abrir el breaker, para cerrarlo, para abrir el breaker de la red, para cerrar el breaker de la red. Alarmas, que es resetear la corneta, y la otra es como darle reset a la alarma activa. Los modos de operación de running, ¿sí? Que siempre hay un modo test, un manual, semiautomático, un automático, y pues la primera prioridad, ¿sí? Eso son lo que podemos hacer con este engranaje. Esto es un relojito para sincronizar la hora del control, ponerle la hora que tiene el computador. Y esto pues son las ayudas about y los permisos. Con eso terminamos la barra superior. Y vamos a continuar ahora acá, ventana por ventana de la parte izquierda. Entonces, en la parte izquierda hay varios iconos que está el primero, el device, lo que les decía. Simplemente lo que hace el dispositivo es como una escala con las variables básicas pequeñas y las más importantes. Acá muestran cuando configuramos el ABR y la gobernadora muestran un porcentaje de 0 a 100 dependiendo de en qué posición se encuentre. Adriana. Entonces, acá seguimos con Application Configuration. Ahí simplemente es un escala pequeño de la aplicación que nosotros estamos programando. Tenemos la ventana de alarmas, que son las alarmas activas en una pestaña, y en la siguiente pestaña las alarmas históricas, lo que en algún momento se disparó. El osciloscopio, ¿cómo trabaja? Tenemos acá esta icono, que es el icono como de editar las gráficas. Damos ahí OK, seleccionamos la variable que queremos observar, la pasamos al otro extremo y le damos OK. Y ahí tiene que empezar a aparecer, acá empezó a aparecer, véala. ¿Sí? Ahí tiene casi 0. Ahorita pues todo está apagado, ¿sí? Y así puede cambiar o meter todas las variables que quiera en el momento de hacer una prueba con banco de cargas. Las cargas pueden ser resistivas o inductivas, no importa, el generador siempre va, si está en BS,
sharing va a compartir el factor de potencia con los demás, o sea, vamos a compartir la carga reactiva para que todos queden parejos. Esto, Advanced Protection, es solamente si ustedes al momento de comprar el equipo piden la opción avanzada de protecciones y si no, pues no sirve de nada. Siempre aparece, pero no, así lo programe o no va a funcionar. Venimos a parámetros. Entonces vamos a empezar a revisar ítem por ítem qué es. Entonces, yo me acomodo un poco más a esta visualización de modo lista. Entonces lo vamos a hacer por ahí. Me regalan un segundito. Entonces, nos vamos a parar en la pestaña de protección y vamos a mirar. En la pestaña de protección están todas las protecciones. Al pararse en un momento ahí y dejar el mouse quieto, aparece qué es. Entonces ese dice protección reverse power. Entonces este símbolo que dice menos P mayor que significa potencia inversa. ¿Qué aparece? Van a aparecer siempre, dependiendo de la protección, aparecen varios niveles. Para potencia inversa aparecen dos niveles, nivel 1, nivel 2. ¿Para qué nos sirve? Yo le doy doble clic y vamos a aprender a programar las protecciones. Entonces, si yo le digo a esta protección que al menos 5% a los 10 segundos, ¿qué debo hacer? Una protección, abrir el breaker, una protección de potencia inversa, ¿sí? Y yo le voy a decir, si dado el caso, quiero que tenga alguna, o sea, este output add y output bet sirve para yo, adicional de que él va a mandar la señal automáticamente de apertura del general breaker, también me va a mandar de pronto un shutdown. Entonces yo lo puedo configurar una alarma común en alguna de las salidas de los terminales, ¿sí? Para que se active si la necesito. Si no, no, porque pues simplemente yo el nivel de protección que quiero lo puedo colocar acá, ¿sí? Entonces yo puedo colocarle aquí que sea un warning no más, al 5%, 10 segundos, un warning. Enable y ya, right y ok. Entonces este quedó aquí, quedó como warning y quedó enable, está habilitado. La segunda, entonces yo la segunda la voy a cambiar. O sea, aquí le voy a dar menos 10% de la carga nominal, pero la vamos a achicar el tiempo, lo vamos a colocar nomás en 5 segundos. Y a esta también le voy a decir que me abra el breaker y que quede habilitada. Para eso sirven los niveles. Entonces el nivel 1, si lo podemos ver acá, es solamente una alarma. Nivel 2 ya ejecuta una apertura del breaker para que la máquina quede en vacío porque se estaba creando en potencia inversa. Se estaba motorizando. ¿Listo? Acá, esto significa sobrecorriente. ¿Sí? Entonces esta sobrecorriente, nosotros le vamos a colocar, podemos colocarla de la siguiente manera. La primera, siempre lo utilizo yo como warning. Entonces yo warning le diría 100%, ¿sí? Por 10 segundos un warning y lo habilito acá en el chulito, habilitado. La segunda, entonces ahí le calculo, le puedo decir 110, ¿sí? Porcentaje de la corriente nominal durante 8 segundos. Ahí sí le voy a hacer un disparo del generator breaker y lo habilito. Y aquí le puedo llegar a decir, bueno, usted me va a funcionar a 120 por 5 segundos. Todo esto depende del el estudio de coordinación de protecciones que tengan del lugar, ¿sí? Entonces ahí serían, y ahí entonces la última, lo único que voy a hacer con la última, me voy a fijar que esté deshabilitada porque no la quiero utilizar. Ya, entonces voy a utilizar las 3 primeras, ahí ya las dejé configuradas. Seguimos acá. Entonces esto es el límite tipo de protección de sobrecorriente inversa del generador. Entonces acá le clasifica qué curva tiene, ¿sí? Qué tipo de curva. Y acá le vamos a configurar el límite con el tiempo, ¿sí? Lo mismo acá, pues obviamente tiene una condición
que es una condición de estas variables, donde acá va a servir para coordinar los tiempos. ¿Sí? Estas vienen por defecto, que son de sobrecorriente de generador, ya vienen unas por defecto. Y viene esta, sobrecorriente, dependiendo de la tensión. Entonces, acá, esta tiene una de que si no hay tensión, pues no funciona. ¿Sí? Esto se llama sobrecorriente instantánea cuando tiene 2 mayor, mayor. Entonces, esta lo mismo. Entonces, utilizamos unas 150 amperios, pero a 2 segundos. Disparo del breaker habilitada. Y esta que tiene el 2, esta le vamos a cobrar, ejemplo, 200, 230. 200 por 230% de la corriente nominal en solamente 0,1 segundo. ¿Esta para qué me sirve? Normalmente, a veces llegan y colocan un generador a energizar un transformador bastante grande. El transformador, si el tiempo en esta protección es demasiado pequeño, al solo energizar en vacío el transformador podemos estar disparando el interruptor. Entonces ahí tendríamos que entrar y verificar corriente nominal del transformador, cuánto es la INRUS del transformador. Entonces le va a decir el pico es de, no sé, 7 veces la corriente nominal. Entonces esto ahí revisa cuánto es en ese pico de 0,3 segundos. Se me va a presentar una INRUS de, no sé, de 3.000 amperios, de 2.000 amperios, de lo que tengan en el diseño. Entonces con eso van a calcular un tiempo y le colocan acá un tiempo un poco por encima del tiempo en la curva de la corriente INRUS de energización del transformador, para que alcance a pasar la INRUS y no la detecte el dispositivo y no nos esté disparando el control cada rato. ¿Sí? Eso pasa solamente ahí en esa protección de sobrecorriente que hay que calcular bien. Tenemos las protecciones de sobre y baja tensión del generador. Entonces lo mismo, vamos a escoger una como warning, ¿sí? Ejemplo, la primera es por sobretensión. Entonces en 103%, 10 segundos, le vamos a colocar un warning. La habilito y la grabo. La 105. Acá. Esa es la que dejamos como alarma. Esta que vamos a colocarle acá, la 105 que diga, vamos a colocar que ya no va a ser la alarma, va a ser un disparo del general breaker. Entonces lo habilito acá, le coloco el porcentaje del tiempo establecido según el estudio de protección de coordinación y ya lo dejo acá habilitado. ¿Sí? Están estas dos que serían baja tensión. En estas que son siempre por baja hay que tener presente algo, que la señal siempre va a estar presente. O sea que cuando arranca el generador inmediatamente tenemos señal. Entonces nosotros acá lo vamos a inhabilitar con esta señal que se llama no run status. Quiere decir de que cuando el generador esté prendido, habilite esa regla que se miró. Pero cuando el generador se encuentra apagado, no va a habilitar la regla. Tenemos la parte de bus bar, que pues en sí es básicamente lo mismo, sobre tensiones, sobre frecuencias, baja tensiones, baja frecuencia, y tiene solamente dos protecciones que son muy importantes, que se llaman la RECOF y la Vector Shift. Entonces la RECOF es un diferencial de frecuencia y la Vector Shift es un diferencial de tensión, ¿sí? Eso es para determinar y se utiliza solamente cuando los controles están configurados como mains, o sea, como una red, para poder determinar las variaciones minúsculas o diferenciales en la señal de frecuencia, de tensión y de corriente,
del sitio y determinando eso él es el que nos va a decir la red está fallando, voy a sacar la red, dejo todo el sistema funcionando con el generador mientras la red vuelve a retornar de una manera estable, ¿sí? Acá continuamos con las protecciones que son todas las protecciones de sobrepotencia. En estas protecciones, la primera la utilizaría yo al 10% por 10 segundos como un warning. Simplemente, y acá sale un chulito de más. Entonces, este ítem que subrayamos acá, yo le voy a colocar acá Enable y High Alarm. Si tiene el High Alarm con el chulito, quiere decir de que cuando pase el 100% es que se activa la alarma. Si yo lo quito, quiere decir que va a trabajar de forma inversa. Va a estar activa la alarma o la salida mientras estemos por debajo de 100, pero cuando aumente se quita la alarma. Entonces esa es como la lógica de funcionamiento. Ahí lo puedo habilitar. La segunda, podría utilizarla como un treat y en última opción podría dejar ejemplos, puede hacer la 4. La podría dejar como un shutdown. Shutdown a 120 por 0,5 segundos. Lo habilitamos y lo dejamos en High Alarm. Y ahí quedamos. Después siguen unas protecciones que ya son más específicas, que las únicas que se utilizan ahí sería la 1500 y la 1510, que son desbalance de tensión y desbalance de corriente. ¿Sí? Normalmente el desbalance de corriente lo vamos a mantener más o menos la colocamos por ahí a un 50%, porque pues en algunos lados no tienen bien distribuidas o balanceadas las cargas en las fases, y el desbalance de tensión sí solamente por ahí un 10%. Esto es sobre excitación o lo mismo que es esto, potencia inversa reactiva, ¿sí? Que es sobre excitación. Y de aquí para abajo, pues son las que ya vienen con el paquete avanzado que pues nosotros normalmente nunca utilizamos. De aquí para arriba es lo que normalmente configuramos. Vamos a continuación con la parte de General. Vamos a saltarnos a General, que es como lo más básico para empezar de lo básico e ir metiéndonos con otras pestañas más complicadas. Este es el único control que admite que tiene 4 nominal settings. Los nominal settings son los parámetros nominales del generador. Entonces, si nuestro generador lo vamos a configurar, yo voy a decir mi configuración de generador es de 480, de 60 Hz, 480 a 480, le voy a decir que tengo una potencia de un generador de 1 megavatio. Entonces acá yo le puedo calcular y le coloco, bueno, tiene 1200 amperios. Entonces yo tengo que darle doble clic. Acá donde sale el numerito doy clic para poder colocar los 1200 amperios. Estoy dando valores pues aleatorios, no son obviamente calculados. Doy Write para que me copien el dispositivo, OK para que se me quite la ventana. Acá me dice la tensión del generador, entonces vamos a trabajar a una tensión de 480 voltios. Copio. Las RPM es un motor pues diésel, trabaja a 1800 RPM la mayoría. Y acá esto me sirve para qué. Entonces, yo diría, si yo tengo una máquina que la estoy trasladando continuamente de donde tenga una red de 60 Hz a un lado de 50 Hz, yo podría esto duplicarlo y diría, ah, bueno, esto es de 480 igual a la de arriba. Podría decir, ah, bueno, estos son los mismos 1200 amperios. Los 480 voltios, las 1800 RPM. Y solamente si yo voy a un sitio donde trabajo a 60 Hz, acá vengo y le digo voy a trabajar con el nominal setting 1. ¿Sí? Lo selecciono ahí. Pero si voy a trabajar a un sitio donde trabajen a 50 Hz, pues vengo al mismo ítem
Me conecto al nominal setting 2. Así, para eso nos funciona. Adicional a eso, también lo podríamos utilizar para lo siguiente. En máquinas a gas se ve mucho el tema de que las máquinas a gas tienen, pues, sufren constantemente de contrafuegos, de detonaciones, de explosiones, ¿sí? Entonces, cuando las máquinas empiezan a tener esos problemas por la clase de gas que no, pues, no tienen un gas muy óptimo, entonces esas máquinas empiezan a sufrir mecánicamente, desgastes en los asientos de las válvulas o en las válvulas, empiezan a tener más hollín entre el asiento de la válvula y por lo tanto ya no van a poder trabajar a su 100%, ¿sí? Entonces también lo podríamos utilizar si sabemos que una máquina que tenemos no está a su 100% de capacidad y la tenemos que trabajar derrateada, entonces podríamos decir, bueno, esa máquina no la podemos llevar, si es de 480 kilovatios, podemos decirle, no, esa máquina empieza de pronto a cascabelear o a tener detonaciones si llega a los 400 kilovatios, no la podemos dejar llevar hasta eso. Entonces vamos a engañar la máquina. Simplemente nosotros le decimos acá, su máquina es de 60 Hz. 60. Y acá yo le voy a introducir la potencia. Le voy a decir, no, es que esta máquina es de 350 kilovatios. Entonces yo puedo calcular al nominal setting 2, le puedo calcular, no sé, el 80% de la nominal, al nominal setting 3 el 70% y al nominal setting 4 el 50%. Obviamente, si yo calculé acá la potencia, me tocó calcular la corriente también para cambiarla. Las tensiones van a ser las mismas, la RPM es la misma porque es la misma máquina. Entonces, cuando yo cambie acá, si estoy en el nominal setting 1, estoy trabajando al 100% la máquina. Si estoy en el nominal setting 2, al porcentaje que yo hubiese colocado los set points, entonces no sé, al 80%, el nominal setting 3 al 70% y el otro así al 60 o al 50, como los quieran. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una aplicación que se llama Load Sharing, dependiendo del nominal setting que yo escoja, pues ella va a compartir, va a pensar que es una máquina más pequeña y va a compartir la carga de igual manera, o sea, le va a suministrar menos carga a esa máquina. Venimos acá. Entonces dijimos que la máquina nuestra era de 480 voltios. Como estamos trabajando en baja tensión, esta es la relación de PTs. Y primary U y Y secondary U, es la relación. Entonces yo no voy a utilizar PTs, entonces yo diría acá 480 y 480. Acá viene la relación de CTs, entonces si yo tengo que es una corriente, dijimos que era de 1200, entonces tendría que utilizar unos CTs que fueran por ahí de 1500, de 1500. De 1500 a 5 o a 1 amperio, como los hubiera encontrado, como los hubiese comprado según el diseño. Esto es un caso que sucede mucho, así como yo le coloqué la relación de los PTs para el generador, también tengo que colocar la relación de PTs para el bus, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo con la misma relación o sea, sí tenemos la misma relación físicamente, o sea, la barra va a estar energizada con los mismos 480, pero puede ser de que en alguna aplicación yo tenga el generador a 480, pero la barra la esté midiendo después de un transformador en media tensión. Entonces, para eso es esto, por eso nos preguntan, ¿es la misma relación? Entonces nos toca confirmarla. Entonces, acá le decimos, sí, es la misma, 480. Si no es la misma, pues obviamente el diseño cambió, entonces tenemos que cambiarla, ponerla como debe ser. Y acá dice, ¿cuál es la nominal? O sea, ¿cuál es
el verdadero punto. ¿En cuánto va a estar siempre la tensión? Entonces vamos a decir, siempre vamos a estar a 480. Puede oscilar para arriba o para abajo, pero ese va a ser nuestra nominal. Acá vamos a seleccionar lo mismo que en la parte superior. Yo puedo trabajar nominal setting 1 o nominal setting 2. El nominal setting 2 es este. Entonces yo puedo decir, este generador a veces trabaja a 440 o a veces trabaja a 220. ¿Sí? Entonces yo aquí la puedo cuadrar para 220 la relación. Y así estoy dejando automatizado el proceso de que cuando yo quiera cambiar de generador de una industria que trabaja 480 y lo voy a cambiar a 220, lo único que tendría que venir es aquí al parámetro 6054, doy doble clic y le digo no voy a hablar con parámetros del set 1 sino los del set 2 y le doy por ahí y ok. Ahí ya me estaría trabajando con los parámetros 2. ¿Por qué me sale 1? Porque él trabaja desde el 0. O sea, esto siempre es 0, 1 o 2. ¿Sí? Entonces acá este es el 1. Para que no se vayan a confundir. No es de que esté trabajando con el 1. Si estuviera trabajando con el 1 estaría en 0. Yo le doy acá, le doy por ahí y ahí está en 0. Ahí estoy con el 1. Vamos a Genset Mode. Entonces acá vamos a colocar, si yo quiero una máquina que me trabaje solo con la carga, entonces yo le voy a colocar isla. ¿Sí? Si quiero que sean varias máquinas, Power Management. Si quiero que funcione como una transferencia, AMF. O si voy a exportar o a importar carga, Mains Power Export. Lo que quiera, entonces lo selecciono. Vamos a hacer una isla. Acá está el lenguaje, ¿sí? No está por el momento habilitado porque tienes que ir a la pestaña de lenguaje y pues leer los lenguajes. Acá dice LED Colors. Entonces acá hay dos señalizaciones o dos esquemas de color para los LEDs que indican para como es una GC 150. Entonces esto, como los colores, como dos esquemas, ¿sí? Normalmente, a veces las plantas cuando no las entregan ya llevan unas horas de operación, así sean las de fábrica, puede decir que no se la entreguen en 0 horas, sino porque le hicieron pruebas ya tiene 15, 16, 20 horas o comprar una máquina de segunda que viene con 3000 horas. Entonces acá son las horas de operación, entonces yo puedo dar doble clic y le puedo decir, venga, las horas de operación con las que vamos a empezar son 300 horas de operación. Entonces él ya no va a empezar desde 0, ¿sí? Sino va a empezar desde 300 horas, ¿sí? Acá están las operaciones, GB Operation. Esto es un contador, simplemente si yo lo habilito, él me va a contar cuántas veces el interruptor del generador abrió o cerró. Cada operación me la cuenta. Lo mismo con el GB, es para contar, simplemente es habilitarlo acá y él empieza a hacer el conteo. Esto es el reset para contadores de kilovatios hora. ¿Sí? Estos son los intentos de arranque. Entonces, normalmente cuando usted da un arranque a una máquina, usted le configura, voy a habilitarle la válvula solenoide para la admisión del gas. Luego de eso, voy a proceder a darle el CRAN, o sea, mandarle la señal de 24 voltios al relay que le da al motor de arranque. Ella, después de que pase cierta cantidad de RPMs, en este caso, serían 400, acá como dice acá abajo, dice remover starter, o sea, ahí remueve la señal para que el motor de start vuelve y se contraiga y ya no queden los dientes del motor engranados con los dientes de la volanta, porque después de que pase más o menos las 150 RPMs, el motor empieza a hacer ignición. Cuando empieza a hacer ignición es porque ya va a empezar a subir las RPMs y se va a liberar del motor eléctrico de arranque. Entonces a las 400 RPM le estoy diciendo vuelva a su estado normal, porque si no, pues obviamente la velocidad del motor se va a subir a 1800 RPM o a 1200, ¿sí? Y pues vas a tener mucha velocidad y vamos a motorizar el motor de arranque.
Entonces, por lo tanto, él se contrae. Y entonces, si el generador le dijimos prenda, no prendió, nosotros debemos de cuadrar una rutina de arranque. Entonces, acá es donde yo le digo, máximo 3 veces haga el intento de arrancar. Si no arranca, pues ya bloqueese porque hay alguna falla. Service time, son alarmas. Estas alarmas son para cambio de aceite, para estar pendientes, para que el operador pueda saber qué es lo que queremos. Entonces, podemos usar el Service Time 1, configurarlo para que sea una alarma habilitado y cada 500 horas. Entonces, cada 500 horas, él avisa de que, venga, se está acercando el mantenimiento. ¿Sí? El Service Time 2, lo mismo, puede ser de que haga mantenimientos, el micrograma de mantenimiento son de cada 1000 o cada 500. O sea, las de 500 tienen unas actividades y las de 1000 tienen más actividades, entonces aquí puedo coordinar estas. ¿Sí? Alarma. Esta alarma HOR viene solamente así, ¿por qué? Porque lo que ella hace es simplemente nosotros le vamos a dar cuánto tiempo queremos de que ella suene. Entonces, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Acá le colocamos el tiempo. Ya está high alarm, quiere decir de que cada vez que haya una alarma, independientemente que sea mecánica, eléctrica, siempre si yo llego acá en esta ventanita, dijimos al lado del engranaje, acá hay una ventanita que es para la configuración de entradas y salidas. Entonces, si yo llego y le digo acá leer entradas y salidas, yo le digo acá output, ¿sí? Yo le digo acá output y acá yo le puedo decir acá o aquí. Acá le colocamos, tocaría habilitarla, desde acá no se deja, entonces nosotros la podemos ir acá, Digital Output, y en Digital Output le vamos a colocar acá alarma. Si la queremos desenergizada es ND, alarma es desenergizada, o sea, quiere decir de que tenemos que manejarlo como un contacto seco, ¿sí? O si la colocamos alarma NE, quiere decir energizado y lo podemos manejar como un contacto energizado. Acá podemos colocar la que le decía, la alarma, ¿sí? Entonces acá, HOR Relay. Entonces ya lo habilité el Relay 8 como la corneta. Entonces, inmediatamente cuando nosotros venimos acá, donde dice alarma, acá, entonces este es el tiempo que nos va a durar encendida esa salida que configuramos acá, ¿sí? Run coil. Entonces, run coil es cuántos segundos va a demorar cuando demos el pulso a la bobina, ¿sí? Para el arranque. Entonces, puede ser que tenemos que mirar dos cosas. Una, si es que es un pulso o un tiempo, entonces, o sostenida. Entonces, acá seleccionamos cómo queremos que sea ese run coil. Entonces, normalmente hay máquinas que si usted las va a arrancar dándole el pulso al crán, usted lo va a manejar como un pulso, ¿sí? Pero si usted no lo va a manejar como un pulso porque son máquinas, como decir las Caterpillar, que traen un contacto seco, que nomás usted lo cierre, ella prende, pero tan pronto usted lo suelta, ella se apaga. Entonces usted le dice como continuo, ¿sí? Si dice continuo, no necesita el 1 segundo, no lo tiene. Este tiempo es si es un pulso, ¿sí? Entonces usted le puede decir, ah, bueno, acá vamos a hacer un pulso porque lo que le vamos a dar es al motor de arranque, le vamos a dar y acá le configuramos el tiempo. Entonces, en el tiempo, le vamos a decir que el tiempo, nosotros decimos son 5 segundos. O sea, tenemos que hacer una prueba para determinar cuánto más o menos se demora el motor de arranque en hacer llegar al motor
a 150 RPM. Entonces decimos más o menos en 3, 4 segundos con un arranque que hagamos manualmente nosotros. Con eso podemos contar cuánto tiempo se demora y ese es el promedio del tiempo que vamos a colocar acá, ¿sí? Ya con eso sabemos de que más o menos eso es lo que se demora. Entonces él llega y hace el primer arranque por los 5 segundos que le configuramos, no arrancó, espera un momento, vuelve y hace los 3 intentos. Si en los 3 intentos no arranca, se bloqueó. Run status. El run status es la señal que nos indica el estado de que si la máquina ya está en funcionamiento, ya está rodando. Simplemente la habilitamos y aquí le colocamos un tiempo aproximadamente de unos 10 segundos. Una máquina puede durar, si es diésel, arrancando puede durar por ahí 3 segundos en el arranque, de 3 a 4, pero una máquina a gas sí se demora más tiempo. Entonces, dependiendo, le colocamos el tiempo y esto lo único que va a hacer es confirmarnos cuando, o sea, es un estado que nos sirve después para el SCADA, ¿sí? Entonces, simplemente es como un bit digital que nos puede servir para saber si la máquina está prendida o no, ¿sí? Esta es la detección, el mínimo nivel de detección de frecuencia, o sea, la frecuencia la empezamos a detectar cuando tenemos 32 Hz hacia arriba, ¿sí? Y ahí para ahí nos empieza a aparecer en pantalla el número como tal. Dijimos que se le podía instalar un sensor de RPMs, un sensor MPU, a las máquinas para poder sensar las RPMs mecánicas. Entonces, ¿qué podemos observar? Que si yo le instalo ese sensor, yo le voy a decir acá cuántos dientes tiene la volanta. Entonces, de ejemplo, si la volanta tiene 188 dientes o engranajes, entonces yo tengo que copiarlo aquí. Acá voy a decirle por dónde lo voy a detectar esa señal. Entonces, la voy a detectar porque voy a instalar un sensor. Entonces, el sensor es un MPU, ¿sí? Entonces, lo coloco por el MPU, ¿sí? Y por ahí ya con eso y las RPMs, que son 1800 RPM, ya con esto él detecta que cada 188 vueltas es una RPM, ¿sí? Entonces, ya con esto él va a censarme las RPMs mecánicas. Si yo no quisiera utilizar esto, sino yo no instalé sensor y lo voy a hacer con la relación de la frecuencia, le doy doble clic acá en el parámetro 61, 72 y de verde MPU voy a seleccionar frecuencia. Ahí ya quiere decir que yo ya no necesito los dientes de la volanta, él va a hacer una relación entre los 60 Hz y por lo tanto esto lo va a colocar en cero entre los 60 Hz de la red y los 1800 RPM o 1200 RPM de la máquina. Entonces él me va a decir, si usted tiene 60 Hz es porque tiene 1800 RPM. Pero si yo bajé la frecuencia y se me bajó a 58 Hz, él hace una relación y él me va a decir, usted está a 1720 RPM, de ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que tengamos ese dato presente cuando él piensa o cuando él detecta que la máquina prendió, ¿sí? De las 1000 RPM hacia arriba, para él la máquina está encendida. Y este ítem son las 400 RPM donde el motor de arranque vuelve y se echa para atrás. Dudas, preguntas, para terminar esta pestaña, que era pues la más importante, que es la de general, ya nos faltan poquitos ítems. Entonces, vamos a avanzarlos rápidamente. No, ya aquí ya los más importantes ya los hicimos. Remover el estado del start del motor de arranque. Nivel, ¿sí? Este es el nivel. Entonces, ¿cuántos PSI quiere tener nivel de presión? Esto es Start Prepaid. Es que esta señal nos sirve para qué. Esto puede hacer de que ustedes utilicen una prelubricación en el sistema. Entonces, esa prelubricación, una cosa es el start, que es arranque o CRAN de la máquina, y otra es el Start Prepaid, que es, yo quiero primero prelubricar por 5 segundos el sistema de aceite y después de eso sí dar el CRAN. Entonces, esto nos sirve para eso.
y si es externo, cuánto tiempo quiero que dure prendido y después de cuánto quiero que se apague, ¿sí? Señales importantes de acá, esto pues no lo utilizamos mucho. El volt por hertz. Normalmente el generador siempre enciende y cuando él enciende, pues obviamente usted está haciendo un arranque rápido, empezó la ignición, se tuvo un pico y se subió de 32 Hz de 150 cuando empezó a hacer la ignición hasta los 1800. Y ahí empezamos a controlar para que no se nos vaya a sobrepasar y pasarse a una sobrevelocidad mecánica. Entonces, él va a hacer acá, él dura 5 segundos, ¿sí? Sin hacer volt por hertz. Y empieza a controlar tanto la velocidad y la frecuencia y la tensión. La frecuencia y la velocidad pues es un solo parámetro, o sea, al controlar la velocidad controla directamente la frecuencia. Y con esto, entonces nosotros le decimos, venga, la máquina es lenta, dure un poquito más controlándola para que se estabilice. Es mientras se estabiliza, ya no más. Cuando la máquina tiene oscilaciones abruptas de tensión o de frecuencia, él activa eso inmediatamente para que él trate como de controlarla más rápidamente. Retardo de close del general breaker, cuánto demora la carga, el asumir la carga del general breaker. Si yo quiero derratear la carga, puedo derratear la carga por una lógica en el PLC o porque de pronto por temperatura. Entonces yo voy a utilizar una señal de una entrada analógica. Estas son 3 entradas analógicas y le voy a decir, dependiendo de la temperatura, no sé, de los cilindros, del múltiple escape o del múltiple admisión, ¿sí? Entonces derratéeme la máquina para que no me asuma tanta carga. Entonces con eso lo podemos hacer. Y pues tiene varios, derrateo 1, derrateo 2, derrateo 3. ¿Sí? Y todos estos son etapas para estar de idle. Idle quiere decir de que es un arranque en una velocidad más lenta, ¿sí? Entonces ahí lo que podemos hacer es eso. Acá tiene pues para el heater, la resistencia eso es de precalentamiento. Entonces siempre que la máquina está apagada, con esto podemos programar una lógica para que nos mantenga la resistencia del generador encendida, ¿sí? Encendida y nos la apague en cierta temperatura, nos la prenda en cierta temperatura. Test de baterías, test automático de baterías. Acá viene lógica para la parte de los ventiladores. Entonces, normalmente yo puedo decirle, yo tengo una entrada analógica donde tengo la temperatura del líquido refrigerante y la temperatura que dice el manual de la máquina debe funcionar la temperatura entre 65 y 85 grados. Entonces, con esto puedo empezar a trabajar y decirle prenda o apague, ¿sí? Los ventiladores del sistema de refrigeración para que me mantengan la máquina en ese aspecto, bueno, en ese rango. Acá también hay una lógica para la bomba de llenado. Entonces nosotros tenemos un tanque y con 2 niveles, con 2 estados de nivel de tanque, podemos apagar y prender la bomba para que nos llene el tanque de reserva de ACPM de la máquina. Acá está todo lo de las salidas de los relevos, de acá desde el parámetro 65, 63 hasta los parámetros de abajo acá, hasta el 66, 20, son todos los de los ventiladores para poder cuadrar las salidas y cuadrar las temperaturas. Entonces tiene para 4 ventiladores cuadrarle lógicas para poder hacer automatismo de los ventiladores del sistema de refrigeración de alta. Y acá solamente hay pues, tiempos de parada, tiempos de arranque, capacidad de tanque en litros, saltos de alarmas para saltarnos ciertas alarmas y contadores para cuando utilizamos algunas lógicas en el PLC, entonces poder cuadrar algunos contadores para algunos procesos.
Eso sería lo del día de hoy. Para poder determinar eso ya fue como decir cómo se programa un dispositivo, la parte de general y la parte de protecciones, ¿sí? Mañana podríamos, esas son las más largas, las otras son más corticas, otras son muy cortas porque son parámetros de sincronismo, regulación pues va a ser muy breve, y pues todo lo que son entradas digitales, salidas analógicas, eso es de unos 15 minuticos, y comunicaciones. Acá esto simplemente pues es un monitoreo de entradas y salidas digitales. Las opciones con las que tienen el más son las con las que viene el control, y las que tiene el menos son las que no tienen instaladas. Son los eventos, las traducciones. Esto es el PLC y acá es donde vamos a programar. En la última es donde vamos a programar cuál es el unifilar o cuál es la lógica de funcionamiento, cuántos controles vamos a utilizar, uno solo, dos, si es con islas, si es on grid con alguna red o algo. Entonces ahí es donde vamos a mañana a poder configurar esto, ¿sí? Estamos en un simulador, por lo tanto, si yo tengo acá dos controles, nosotros mañana que empecemos a programar, porque hoy tocó pues toda la parte de parámetros, podemos visualizar acá cuando yo voy a arrancar un generador. Entonces yo le puedo decir acá al generador, ¿sí? Mañana podemos mirar si alcanzamos a decirle arranque a un generador, ¿sí? Ahí está arrancando el generador. Entonces el generador acá ya va a tener parámetros. Entonces si yo vengo acá y le quiero decir, voy a mirar la tensión, tiene 400 voltios. ¿Sí? Run status, salió una alarma, pero la puedo resetear acá. Estos son 400, pero yo puedo venir a decirle, yo no quiero que trabaje con 400, parámetros acá, general, donde dijimos que la tensión era de 400, sí. Entonces yo le voy a decir, no, la tensión nominal de él es de 440 o 480, ¿sí? Por ahí. Y ahí tuvo que subir la tensión. Acá nos dimos cuenta que acá la tensión ya subió 480. O si nos venimos acá, podemos observar de que nuestro generador tiene 60 Hz, 480 voltios. Si venimos a la parte de parámetros, nos metemos acá a Nominal Settings y venimos acá, yo le puedo decir, voy a configurar el ABR. Entonces, yo le puedo decir, suba a 520, ¿sí? Y automáticamente acá tuvo que ser subido a 520. Yo le voy a decir, baje a 460, ¿sí? Y él tiene que bajar a 460 porque es el ABR. Ah, entonces si me está bajando y subiendo, tengo que calibrar o no. Eso lo vemos mañana, cómo calibrar el ABR y la gobernadora para que la máquina no vaya a oscilar y se mantenga en la tensión que nosotros le dijimos. Ahora sí, más o menos ya les hice la abrebocas de cómo van a hacer las simulaciones. Esto es lo de mañana, cómo hacer simulaciones y eso, para poder calibrar ABR, gobernadora y demás. Preguntas, inquietudes. Ingeniero Elfer, hay una pregunta del ingeniero Alvarado en el chat. ¿Puedes revisarlo? Ya voy al chat. Bueno. No, ya fue compartida los correos registrados. Muchas gracias. Pues cabe resaltar de que al igual que la primera sesión, vamos a enviar esta capacitación con un link de YouTube. Nosotros subimos la sesión a nuestro canal de YouTube de EcoPower. Entonces, finalizando la tarde o mañana a primera hora, le enviaremos el link con la grabación de la sesión del día de hoy. Muy puntuales, mañana 2 de la tarde. Por ahí me escribieron algunos ingenieros que estaban conectados 2 y 3 personas en un solo computador para evitar interferencias. Entonces, pues no hay ningún inconveniente. No sé, ¿algo más, ingeniero Elfer? No, por el día de hoy no. La idea ya pues mañana ya revisamos como los settings más importantes al momento de programar.
Mañana pues con el simulador empezamos a programar y voy a tratar de, pues, de llevarlos de la mano para que cada uno vaya haciendo una programación en el software, ¿sí? Pues yo quería darles la práctica hoy, pero no pudimos empezar porque pues me entenderán que son bastantes parámetros. Si no los explico, pues yo creo que se pierde un poquito uno el tema y después empiezan a haber muchas preguntas. Entonces, yo creo que ahí vamos bien. La idea es de que al finalizar los 4 días puedan hacer una programación básica ustedes mismos. Ok, perfecto. Cualquier duda que tengan con el software, las personas que aún no lo han descargado, por favor, descárguenlo. Cualquier inquietud, me escriben al WhatsApp, en donde yo les he estado recordando las horas de ingreso y demás, o al correo del ingeniero Elsa. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, pues feliz tarde para todos y nos vemos mañana muy puntuales 2 de la tarde para aprovechar al máximo la horita de capacitación. ¿Listo? Ingeniero Elfer. Señora. Ok, listo, no sé, ¿algo más? No, señora. Quedamos bueno, entonces pendientes. Nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. Feliz tarde a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.